Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el monte Shasta, un volcán supuestamente apagado de 4.318 metros de altura y que se encuentra en el macizo montañoso de la Sierra Nevada, en California, en la California septentrional, cerca de la frontera con Oregón en Estados Unidos. Un lugar mágico, venerado desde siempre y que créanme que vivirá por siempre. El monte Shasta es el segundo pico más alto de los volcanes Cascade Range y se encuentra situado, como les decía, al norte del estado de California, a 55 millas al norte de Redding y a 40 del sur de Yekra, dentro de una especie de reserva natural espectacular, impresionante, que llaman Monte Shasta Wilderness, que a su vez pertenece al Shasta Trinity National Forest. Bueno, pues en este monte vienen sucediendo desde hace mucho tiempo pues una serie de incidentes inexplicables y se cree que tiene allí una morada subterránea que es el habitáculo de un pueblo de seres desconocidos. Fíjense, ya en el siglo pasado se decía que estos seres del monte Shasta hicieron donativos a la Cruz Roja norteamericana durante la guerra del 14 al 18, es decir, la Primera Guerra Mundial, y que en el siglo XIX aquellas personas compraban mercancías en los pueblos locales y pagaban siempre, ¿saben cómo? Con pepitas de oro. También de tiempo en tiempo se han observado intensos resplandores en forma de flashes, así, con una luz inexplicable, de una tonalidad extraña, ¿verdad? Una luz que alumbraba y que alumbra grandes áreas de las laderas del monte, y son muchos los que consideran que todo esto tiene un origen artificial. Bien, bastante antes de la aparición de los hippies, fueron muchos los excursionistas que vieron allí a unos seres de cabellos largos, rizados, vestidos de blanco, mucho más altos de lo normal, de tez muy clara. Siempre se dijo que son parecidos a los hombres antiguos y que usan ropas largas, semejantes a las túnicas que usaban los romanos en la antigüedad. ¿Y saben qué? Siempre huyen al ser descubiertos. Bueno, pues se sabe que estos seres extraños a veces organizan pues grandes reuniones alrededor de hogueras que se ven desde lo lejos en la montaña, ¿no? Y claro, al no poder confundir su aspecto de ningún modo con el de una tribu cualquiera, pues se hace forzoso admitir que no se trata en realidad de ningún olvido de tipo etnográfico. En fin. En abril de 1972, James Haddock, Irving Lesser y William Schreiner, estudiantes de geología de la Universidad de Berkeley en California, subieron al monte Shasta y comprobaron que el cráter
no presentaba ningún signo de actividad, pero que sin embargo salía de allí humo de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Y de dónde salía entonces ese humo? Se preguntarán ustedes seguramente. Bueno, pues mientras descansaban, antes de volver a bajar, observaron con binoculares a 5 hombres blancos, muy altos, de abundantes cabelleras onduladas, que caminaban y que desaparecieron de repente detrás de un risco, al lado de un peñasco situado al pie del volcán. Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que marcaba aquel peñasco? ¿Acaso una entrada a algún lugar? No había ningún rastro. ¿Acaso el monte Shasta estaba y está habitado? Muchos periodistas sensacionalistas han querido acercarse y curiosamente siempre se han visto rechazados por una barrera invisible. No podían pasar. Una barrera parecida a los obstáculos electromagnéticos que, según dicen, prohíben en Asia la entrada a la ciudad de Agartha, el reino de Agartha, en el Tíbet. A lo mejor el humo no corresponde a una actividad volcánica, sino a una ciudad camuflada. Bueno, pues las declaraciones de un astrónomo eminente, el profesor Edgar Lucien Larkin, antiguo director del Observatorio del Monte Lowe en California Meridional, refuerzan esta hipótesis, porque al parecer este sabio distinguió con el telescopio en lo alto del monte Shasta una cúpula resplandeciente, impresionante, rodeada de construcciones, y si a esto le añadimos algunas leyendas muy arraigadas entre los indios que hablan de lugares debajo de la tierra que conducirían a una ciudad, comprenderán entonces que una gran parte de los ocultistas norteamericanos sitúen allí un resurgimiento de los pueblos hiperbóreos antediluvianos. En la obra A Dweller on Two Planets, un habitante de 2 planetas, que fue publicado en 1884 y escrita por un residente local llamado Frederick Oliver, se describe a las criaturas del monte Shasta. Y parece que fue Oliver el que estuvo invitado a esta morada subterránea, porque la describió con todo detalle. Fíjense, según Oliver, estos seres son uno de los grupos supervivientes de la Atlántida. Poseen naves espaciales impulsadas magnéticamente y se mantienen en comunicación con seres de Venus. Lo cierto es que siempre se han visto algunos ovnis en esta área. Porque fíjense, en octubre de 1956, alguien vio un ovni que abandonó una formación de 14 naves espaciales y ¿qué hizo? Descendió sobre la cumbre del monte Shasta. Este Oliver afirmó que esos supervivientes de la Atlántida poseían vehículos aéreos con alas, que inicialmente eran impulsados con algún tipo de combustible, pero que fueron reemplazados poco después por naves impulsadas por fuerzas magnéticas gravitacionales. Este libro del siglo XIX afirma que la gente del monte Shasta podía producir bolas de fuego de diferentes colores, y en especial rojas, anaranjadas, amarillas y verdes. Y no deja de ser curioso porque en 1951 se vieron juntas 9 bolas de fuego de color verde en el cielo, cerca de Albuquerque, Nuevo México. Eran brillantes como lunas, impresionantes. Y hubo muchas bolas de fuego de color extraño y verde que fueron vistas a comienzo de la década de los 50, pero solo en el suroeste, ¿verdad?, donde está situada la planta de energía atómica de Los Álamos en Estados Unidos. Estas bolas de fuego
tenían un aspecto parecido al cobre ardiendo, ¿verdad? O de un fuego. Tenían un aspecto parecido al cobre ardiendo, ¿verdad? O de un tubo de neón verde. Y así en la gráfica del espectro, este color verde pues fue medido como de 5.200 angstroms, que ya saben que es la unidad de medida de las longitudes de onda, ¿no? Equivalente a una 10.000.000ª parte de un milímetro, y que es lo que equivale al cobre ardiendo. Los meteoritos no contienen cobre. El cobre de los meteoritos se oxida completamente cuando entran en la atmósfera. Sin embargo, se encontraron grandes concentraciones de partículas de cobre en el aire de Nuevo México y Arizona en aquel tiempo, después que se hubieran desvanecido esas bolas de fuego verde. ¿Qué explicación tenemos? Sin considerar de dónde venían ni quién las enviaba, existe la idea de que su finalidad era eliminar el exceso de radiación después de aquellas terroríficas pruebas atómicas que llevaban a cabo allí. La descripción de Oliver acerca de la morada subterránea tan exótica, ¿verdad?, de los habitantes del monte Shasta, en realidad es similar a la historia que aparece en Doctor from Lhasa de Lobsang Rampa, no sé si recuerdan, que declaraban aquel entonces que había reencarnado en un monje tibetano, ¿verdad? Pues bien, Rampa describió su visita a una cueva secreta bajo el palacio de Potala, en la capital del Tíbet, en Lhasa. Y cuando se estaba preparando para convertirse en un médico sacerdote, su profesor lo condujo a una de las cavernas y le mostró la obra de una antigua raza. Había allí historias exquisitamente grabadas en un tablero dorado, amplísimo, ¿verdad? Y además había un atlas de las estrellas, anticuado, pero un atlas al fin y al cabo. Y claro, debido a su gran antigüedad, ¿qué pasaba? Mostraba a todas las estrellas de la bóveda celeste que se ven desde aquí en una posición diferente a las que tienen hoy en día. No se muevan, que enseguida regreso. Esto no ha hecho más que empezar. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. ¿Creen ustedes que es posible que el monte Shasta sea en realidad una base terrestre camuflada? O incluso un impulso, su sexto sentido? En otras palabras, la vía del corazón. Sentir en una ascensión sutil y física. Ya saben que esa es precisamente una de las máximas del hermetismo que dice, como es arriba, y una intensa regeneración interna. Allí es verdad que se ven luces extrañas todos los días y que se escuchan sonidos no identificables. Aparecen aproximadamente. Los indios americanos siempre han creído que el monte, bueno, pues al día de hoy, existen varios grupos espirituales que se han asentado en los alrededores de este monte Shasta. Y son muchos los buscadores de la verdad que han sentido y escuchado en su corazón el llamado de la montaña.
y que se han mudado a esta área donde sienten que finalmente han llegado a su casa. Y entonces se despierta en ellos una tenue memoria de sus orígenes lejanos en Lemuria, como una que se proyecta hacia el subsuelo y que representa uno de los vórtices de entrada de las rejillas de luz de esta esfera, donde la mayor parte de la energía proviene en primer lugar del centro galáctico y es distribuida a través de los soles por todo el mapa universal antes de ser diseminada a las esferas y ya en su superficie a través de montañas como Shasta. Es decir, que se trata de faros de luz que alimentan las rejillas de la esfera. Bueno, pues fíjense, haciendo un recuerdo de lo que sucedió antes de su hundimiento y totalmente conscientes del destino final de su amado continente, estos seres, los antiguos lemurianos, usando su maestría sobre la energía, los cristales, los sonidos y las vibraciones, aprovecharon una de las grandes grutas naturales de la esfera, muy por debajo de las cimas oceánicas, para crear una enorme ciudad subterránea con la intención de preservar su cultura, sus tesoros y sus registros de la antigua historia de la Tierra. Una historia que ha perdido la humanidad desde el hundimiento de la Atlántida. Y es que Lemuria fue una vez un vasto continente, mayor que Notemeclismo, hace ahora unos 200.000 años. Y así el más importante de sus distintos centros de administración, antes de que se produjese el hundimiento definitivo de su madre patria, fue puesto a salvo. Enseguida regreso. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Como les decía antes, los indígenas americanos creían que el monte Shasta era de una grandeza tan inmensa que su existencia solamente podía ser atribuida a la creación de un espíritu impresionantemente grande. Solamente podía ser atribuida a la creación de un espíritu impresionantemente grande. Pero también creían que existía una raza invisible de personas muy pequeñas, de pequeño tamaño, como de metro y poco de alto, ¿verdad?, que vivían en sus laderas como guardianes. Y siempre se referían a esas personas maravillosas como a las pequeñas personas del monte Shasta. Y aunque son una especie totalmente física, es verdad que resultan invisibles en general para los seres humanos. No obstante, y de forma ocasional, algunas de ellas son vistas o pueden ser vistas con los ojos físicos alrededor de la montaña. ¿Y saben cuál es la razón por la cual no se muestran físicamente a mucha gente? Bueno, pues porque tienen temor, un temor colectivo a los seres humanos, a que les pisen o a que les hagan daño.
Porque una vez, hace mucho tiempo, cuando eran más físicos y visibles que ahora, y cuando no podían todavía volverse invisibles a voluntad, los seres humanos les hacían daño y trataban de cazarlos. Hay también informes de una raza de gente de pies grandes, a los que siempre se denominó tetigentes, y poseen un corazón pacífico, creen. También han logrado la dispensación de poder volverse invisibles a voluntad para evitar confrontarse con los seres humanos y así, como la gente pequeña, pues evitar ser dañados o mutilados o utilizados como esclavos, tal y como sucedió en algún tiempo. Fíjense bien, los lemurianos, estos seres que viven bajo la tierra, más allá de la montaña, son descritos comúnmente como seres muy bellos, muy altos, como ya les decía, de más de 2 metros, con cabellos largos al aire. Y como les anticipaba, pues con unas túnicas blancas, vaporosas, y una especie de sandalias extrañas donde solo se ven las suelas. También han sido vistos en ropas de mucho colorido en otras circunstancias, parece que fiestas o algo así. Se dice también que tienen cuellos largos y cuerpos esbeltos, alargados, finos, y que se adornan con collares bellamente decorados, hechos con abalorios y piedras preciosas. Han desarrollado de forma impresionante su sexto sentido, lo que les permite comunicarse entre sí de forma telepática sin ningún problema. Y también pueden teletransportarse y volverse invisibles a voluntad. Hablan un idioma, tienen una lengua materna que pudiéramos llamar el lenguaje lemuriano, un idioma antiguo. Se conoce como Solar Amaru. Pero también hablan inglés. Hablan un inglés impecable, eso sí, con un ligero acento británico. ¿Y por qué han escogido hablar este idioma? Bueno, imagínense que están ubicados bajo Norteamérica. Y al estar ubicados bajo Norteamérica, donde la gente habla inglés como lengua materna, pues han entendido que ellos debían hablarlo también. Los lemurianos supuestamente han logrado una gran maestría sobre temas tales como la energía atómica, las habilidades telepáticas y clarividentes, la electrónica y la ciencia. Y todo eso desde hace al menos 18.000 años. Y poseen toda una flota de naves espaciales que ellos llaman la flota plateada, con las cuales entran y salen de la montaña y viajan al espacio cuando lo desean. También tienen la capacidad de hacerse invisibles. Y de ser invisibles e interplanetario e intergaláctico. Hay allí una inmensa ciudad etérica de luz sobre el monte Shasta. Una ciudad llamada la ciudad cristal de los 7 rayos. En algún momento del futuro más cercano, esta maravillosa ciudad de luz podrá descender seguramente hasta este plano, hasta este reino físico y volverse la primera ciudad de luz que se manifieste tangiblemente sobre la superficie de este planeta. Pero para que esto ocurra, la gente que vive aquí tendrá que igualar en conciencia a esa vibración. De otra manera no será posible. En fin, ¿qué les puedo contar? Que existen numerosos cuentos, leyendas y visiones que sugieren siempre que una raza antigua que emplea altísima tecnología está residiendo en las entrañas del monte Shasta, en la zona de Cascade, del norte de California. Hubo un investigador llamado William Hamilton, que fue uno de los que afirmó haberse encontrado con representantes de esta sociedad. Los habitantes de la ciudad subterránea
de Telos, debajo del monte Shasta. Y también dice que son, igual que los otros, que son altos, rubios, de ojos azules, y que en estos momentos son más de 1,5 millones de personas los que viven en esa ciudad intraterrena que tiene 5 niveles y más de 20 millas de diámetro. También dice que el monte Shasta es uno de los principales observatorios de ovnis de toda la esfera, porque entran y salen sin parar. Y lo cierto es que todas esas historias son tan bien conocidas que muchos de los guías turísticos al área del Shasta mencionan las leyendas de los antiguos pobladores que se dice que habitan dentro de este pico volcánico antiguo. El señor Hamilton dijo que en el transcurso de sus investigaciones se había encontrado con gente fascinante, gente que cuenta muchas historias impresionantes, poco comunes. Por ejemplo, dijo una vez que mientras estaba en la pista de información sobre la ubicación de bases para ovnis, se había encontrado con una joven muy bella, una joven rubia, con ojos almendrados claros y unos dientes pequeños y perfectos. Su nombre era Bonnie, o eso es lo que le dijo al menos. Bueno, pues esta Bonnie le contó una historia increíble y relató pues un montón de información que le dejó perplejo. Él decía que Bonnie era sincera, que era una chica alegre y racional, que no paraba de sonreír. Le contó que había nacido en 1951, ¿en dónde? En una ciudad llamada Telos, construida dentro de una caverna artificial con forma de cúpula dentro de la Tierra, a 1 milla o algo así, dentro de la Tierra, a 1 milla o algo así, cercana al monte Shasta. Su madre, Ranamu, su padre, Ramu, su hermana Judy, sus primos Lore y Mattox, viven y se mueven en esta sociedad. Están mezclados con la gente normal. Barrenos es que calientan y derriten la roca hasta la incandescencia y luego la vitrifican, la convierten en vidrio, eliminando así toda necesidad de vigas y de soportes. Dice que también existe un túnel de tránsito en forma de tubo que es empleado para conectar a las ciudades que existen en muchas regiones distintas subterráneas del hemisferio y que poseen unos vehículos que circulan por esos túneles y que son parecidos a los trenes, pero que flotan y que son propulsados por impulsos electromagnéticos, llegando a alcanzar velocidades de hasta 2.500 millas por hora. Uno de los tubos conecta Shasta con una de las ciudades más importantes en la jungla del Mato Grosso en Brasil. Cultivan sus plantas hidropónicamente, bajo un espectro total de iluminación, y lo hacen en unos jardines atendidos por unos pequeños robots biológicos. Los alimentos y recursos de Telos también son distribuidos de forma automática entre toda la población. Allí no hay nada, no hay economía. Funcionan siempre bajo el lema de todo para todos y todos para todos. Y poseen muchas estructuras o naves del tipo este que llaman de los platillos volantes, ¿verdad? Cuya energía impulsora pues es generada por cristales. Utilizan una tecnología de iones mercurio que les permite movilizar a los vehículos de planeta a planeta. Y fíjense, algunas de esas estructuras pueden llegar a velocidades mucho más altas que la de la luz, ¿verdad? Y penetrar en el hiperespacio, aumentando su frecuencia vibratoria hasta alcanzar la de la 4ª dimensión.
El doctor Dorrell aseguró hace años que él había visitado a los lemurianos en el interior de su montaña y dijo que el espacio al que llegaron tenía aproximadamente nada más y nada menos que 2 millas de altura y cerca de 20 millas de longitud y 15 millas de ancho. Y escribió que la luz que había en el interior de la montaña era tan brillante como un día de verano, porque suspendido casi en el centro de la gran taberna de aquel espacio, ¿verdad?, había una masa gigantesca de luz reluciente como un pequeño sol. Hubo otra persona que informó que se quedó dormida en el monte Shasta en una ocasión y que fue despertada por un lemuriano que la llevó al interior de la montaña de su caverna y que era una caverna pavimentada con oro. El lemuriano le dijo a esta persona que había una serie de túneles que habían conectado en la antigüedad los volcanes y que se hallaban bajo tierra a modo de autopistas. Es decir, un mundo dentro de un mundo. No se muevan que enseguida regreso. Ahora estoy de vuelta. Estás viendo Infinito. Saben, hay un núcleo de la humanidad original que siempre ha estado aquí, que nunca se ha ido. Han estado aquí vida tras vida. Un núcleo que encarnó en expresiones de humanidad que emanaron de los continentes y muchas sociedades, de las que en aquel entonces se llamaron Lemuria, y que ya saben que fue una de las más grandes civilizaciones que hayan florecido jamás en esta esfera. Lemuria tenía grandes líderes y científicos. El primer grupo de ustedes que emergió se hallaba en el Valle del Indo, en otra gran civilización, casi toda compuesta por lemurianos. Sin embargo, no era de su mejor interés agruparse en otra sociedad avanzada, así que fueron dispersados nuevamente y esta vez por toda la Tierra. Seguramente algunos de ustedes hasta tienen recuerdos de aquel tiempo que no pueden explicar. El grupo nuclear es el que está interesado en aquellas cosas, el que aún posee el ADN lemuriano, un ADN que despierta antes porque contiene más hebras. A modo de receptor de emisiones, la molécula de ADN está siendo activada de forma que puedan ejercer más fácilmente su libre albedrío, recobrar su autenticidad, su espontaneidad y con ello su libertad, porque todo está cambiando muy rápidamente. No sé si lo notan, lo sienten. ¿Consideran que son ustedes los mismos que fueron siempre o que están cambiando? ¿Sienten ustedes que tal vez el tiempo se está acelerando en alguna medida? ¿Ven el 11:11 en sus relojes? Les diré lo que está pasando. En esta esfera está actuando muchísima energía, de la que ustedes han denominado energía de la cuarta dimensión, incluyendo pues la energía de las entidades que habitan también en esta esfera y que están preparando y esperando para mejorarles a todos ustedes, para unirse a ustedes, de una forma que ni siquiera pueden imaginar, porque se trata de un modo interdimensional. Es una invitación a través del libre albedrío para que acepten a los ángeles que están listos para convertirse en parte de ustedes.
Y eso también incluye las energías de todos los maestros que caminaron por esta esfera. Muchos de ellos incluso hablaron de su regreso y de que los llenarían con su presencia. Todo lo que está en Monte Shasta, todas las profecías sobre los seres que esperan, esos seres que confían en que llegue un tiempo y una energía determinada para el planeta, están dándose cuenta de que el tiempo está llegando. Las entidades de la montaña se están alineando para ser parte de ustedes. Y al final, inexorablemente, la familia se unirá a la familia. ¿Cómo se lo puedo explicar? ¿Piensan cambiar? ¿Saben cómo se llama este fenómeno, este proceso? Se llama ascensión. ¿Y cómo creían ustedes que se podría lograr? Pues en realidad es muy fácil. Se logra desprendiéndose de lastres. Esos lastres llamados orgullos, vanidades, prejuicios, complejos, razones, lógicas, todo eso. Porque es todo parte de una energía de este planeta, de la misma energía que forma los universos, que lo conforma todo. ¿Saben lo que le sucede a un grupo nuclear cuando pasa por eso? Pues que lo cambian todo. Todo cambia, hasta la misma morfología de la Tierra y la misma realidad del planeta. ¿No se dan cuenta de que la conciencia de los niños es distinta ahora de lo que era antes? También ellos están cambiando. Esta década está siendo una de las más intensas de la historia de esta última humanidad, donde ustedes decidirán qué significa realmente la paz en la Tierra. Y eso es lo que está sucediendo aquí. También las misteriosas leyendas de los indios Hopi se refieren al lugar y narran que en su interior se halla una inmensa ciudad que sirve de morada y de refugio a una raza de hombres blancos superiores, dotados de poderes impresionantes y que son supervivientes de una cultura muy antigua que hoy está desaparecida. Estos indios Hopi afirman que sus antepasados procedían de unas tierras hundidas en un pasado remoto en lo que hoy es el Océano Pacífico, y que quienes les ayudaron en su éxodo hacia el continente americano fueron unos seres de apariencia humana que dominaban la técnica del vuelo y la de la construcción de túneles e instalaciones subterráneas. Los Hopi están asentados hoy en día en el estado de Arizona, cerca de la costa del Pacífico, porque en realidad entre ellos y la costa solo está el estado de California. Pues las leyendas indias del lugar explican que en su interior, una vez más, se halla una inmensa ciudad que sirve de refugio a una raza de hombres blancos, ¿verdad?, con grandes facultades paranormales y sobrenaturales, supervivientes de una antiquísima cultura desaparecida en lo que hoy es el Océano Pacífico. El doctor Doriel, como les decía antes, uno de los pocos testigos que han accedido a dicha ciudad, ya por el año 1931, afirmó haber conocido también la entrada secreta y comentó que esta entrada estaba camuflada, puesto que no se veía nada raro, pero que de repente uno se encontraba en otro sitio. Es decir, algo así como atravesar una holografía. Y de este modo pudo observar una ciudad subterránea en perfecto estado de conservación y comprobar cómo dicha ciudad poseía gran similitud con las construcciones mayas. Allí conoció a unos seres humanos extraños que poseían, como ya veíamos antes, extraordinarias facultades físicas. Y hay mucho más. Existen narraciones recogidas de los indios Sioux y Apaches, confirmando la convicción de los Hopi
y de los indígenas de la región del Monte Shasta, de que en el subsuelo del continente americano mora una raza de seres de tez blanca, seres de luz, superviviente de una tierra hundida en el océano, pero también mucho más al norte, en Alaska, y en zonas más norteñas aún, muchos esquimales e indios hablan una y otra vez de la raza de hombres blancos que habitan el subsuelo de sus territorios. Una vez más, si observan bien estas fotos, podrán ver las extrañas formaciones nubosas que se generan en torno a este monte y se darán cuenta de que existe allí un extraño campo energético. Respecto al nombre, bueno, pues aparte de lo que ya les comenté, existen otros estudiosos que sostienen que Shasta, que es en realidad un vocablo sánscrito, que se puede traducir como venerable, o sabio, o incluso juez. Y ciertamente las leyendas hablan de que esta raza vendría a representar una puerta de acceso, una Sivabu, a un mundo interior muy antiguo. El monte Shasta siempre ha estado rodeado de un halo de misterio que ha dado lugar a las más variadas historias y leyendas de los lugareños. Si hablan con los habitantes de la cercana colonia de leñadores de Lead, les van a decir que siempre se han sucedido diversas apariciones de seres vestidos con túnicas blancas, que entran y salen de la montaña para volver a desaparecer tras una llamarada de color verde o azul. En fin, que a lo largo de la historia, todas las hipótesis acerca de la posibilidad de que inteligencias superiores procedentes de fuera del planeta poseen refugios subterráneos o subacuáticos en esta esfera Tierra, resultan coincidentes y siempre convergentes, porque en realidad están ahí, siempre han estado ahí. Esta es su obra, no son invitados, esta es su obra, ellos hicieron esto. Así que ya ven, ahí la tienen, Nevada, majestuosa, Shasta, la montaña de los dioses, esa montaña que parece guardar un secreto que numerosas leyendas y mitos han recogido a lo largo del tiempo. Las anécdotas documentadas sobre montones de sucesos extraños que rodean el lugar, como la visión de seres especiales y de naves extraterrestres camufladas entre las nubes, o el color del cielo sobre el pico nevado, la asemejan a otros cerros famosos y mágicos, como el Uritorco en Argentina, con su ciudad intraterrena muy renombrada, Erx, el monte Kilauea en Hawái, o Palenque en México, o los mágicos cerros de Machu Picchu en Perú. En definitiva, ciudades cristalinas de luz que cobijan a civilizaciones avanzadas dentro de la montaña y que son apenas la punta del iceberg de un misterio que abre la puerta a un mundo desconocido, un mundo mágico, sobrenatural, como decía el poeta Paul Eluard. Hay otros mundos, pero están en este. Y no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Yo soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido Uno por Hoy.
Muchas gracias por su atención. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.